Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y compartir juntos una tarde de aprendizaje y, por supuesto, será muy productiva. Pues yo tengo el honor de presentar a dos grandes personas que van a intervenir esta tarde y nos van a ayudar con sus conocimientos. En primero está Dina, Dina Rosé. Pues es una compañera feminista nacida en Tánger el 27 de julio de 1990. Se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un máster en estudios en América Latina y el Caribe en el Instituto Haustes Entides ay América Latine de París. Tras acabar sus estudios, comenzó a trabajar de alta análisis en una empresa especialista en marketing online, primero como becaria y luego como consultora junior. Formó parte de la Juventud Sin Futuro en el marco del 15M. Fue integrante del equipo de Podemos en el Parlamento Europeo en Bruselas, como asistente parlamentaria de Pablo Iglesias en sus inicios en octubre de 2015. Como Pablo Iglesias se presentó como candidato para la presidencia del gobierno, volvió a Madrid como integrante de su equipo. Actualmente es secretaria de Comunicación y responsable del área de migración en Podemos en la Comunidad de Madrid. Trabaja también para este país por todos los migrantes, para que todos los migrantes tengamos derechos y porque la ciudadanía es un derecho universal. Quienes vivimos trabajando aquí construimos cada día este país. Está además cursando un doctorado en tiempo parcial sobre el papel de la población migrante en Cataluña. Ha jugado en diferentes equipos de fútbol feminista también, o sea que es una deportista, y colabora en diversos medios de comunicación, en Salto, Público, El Diario, bueno, varios medios. Pues ella es nuestra compañera Dima. Ahora, seguidamente, presentar a Mauri Chamorro. Él es un comunicador, un gran comunicador, tiene un máster en comunicación política de la Autónoma de Barcelona, consultor y analista internacional con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado por América Latina y el Caribe, asesorando a gobiernos de partidos progresistas del continente en comunicación política y digital. Docente en el área de comunicación como coordinador y en la más grande agencia experimental de comunicación de artes de Brasil. Su actuar crítico es visible gracias a su presencia permanente en conferencias y diferentes medios de comunicación internacionales, en los que cuestiona la realidad de América Latina y las relaciones de poder que se presentan en el campo geopolítico desde el surgimiento del fenómeno de la guerra judicial contra la izquierda latinoamericana. Ha actuado como asesor de comunicación y aquí lo tenemos. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, compañera, y gracias a… ¿Sí? Pues eso, muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias, compañera, por la presentación y gracias a todos ustedes por querer venir a acompañarnos un sábado por la tarde a hablar pues, del derecho y de cómo es importante participar en política, ¿no? Porque si no participas, otros participan contra ti, ¿no?
Y bueno, yo quería empezar esta charla recordando que hace un par de años, además lo recuerdo con muchísimo cariño, mi viaje a Ecuador. Estuve 15, 20 días en Quito en un curso que organizaba por aquel entonces el gobierno del compañero Rafael Correa, que desde aquí le mando un fuerte abrazo al compañero presidente Correa, que le tenemos mucho aprecio en Podemos, en Madrid y en España. Y como decía, el gobierno de aquel entonces, el gobierno de la Revolución Ciudadana, pues hacía unos cursos en el que invitaban a una serie de estudiantes de todo el mundo, y yo tuve la suerte y el orgullo de poder participar y poder adentrarme a conocer no solamente los logros, sino conocer de cerca todo el proceso de la Revolución Ciudadana. Y bueno, para mí fue un viaje inolvidable, y el hecho de conocer tan de cerca a la comunidad ecuatoriana y saber pues la hospitalidad con el que me acogisteis y me abristeis no solamente las puertas de vuestro país, un lindo país por cierto, sino también la de vuestra casa y la de vuestros corazones. Y me acuerdo pues de Quito, de Guayaquil, me acuerdo también de la visita que hicimos a la selva amazónica de Ecuador, que por cierto hay que cuidar, hay que proteger, hay que defender frente a esas multinacionales depredadoras cuyo único objetivo es concebir la vida como un instrumento para el expolio y para el saqueo. Y tenemos que seguir peleando para que la vida sea algo bonito, para proteger a nuestra tierra y proteger nuestros recursos frente a esas potencias explotadoras, a esas multinacionales que saquean nuestros recursos y saquean nuestras propias vidas, como Chevron, pero como tantísimas otras empresas que vosotros lo sabéis mejor que yo. Y dicho esto, el sentido que tiene el acto, que por supuesto pues es un placer estar hoy aquí hablando de participación política, tiene que ver también con un momento político muy importante que el que estamos viviendo aquí en España, a las puertas de un nuevo ciclo electoral que se abre en 2019 y con un papel importante cada día más de las comunidades migrantes. Yo soy de Marruecos, pero como todos vosotros vivo, trabajo aquí y España es mi país, aunque a la extrema derecha y a la derecha de este país no le guste, y lo digo con orgullo. Y yo creo que es el momento también de reflexionar y de decir cuál es el papel de estas comunidades migrantes en España y cuál es nuestro aporte, ¿no? Y no hacerlo desde una perspectiva victimista o desde un enfoque de que la migración es un problema, sino hacerlo teniendo en cuenta, teniendo presente cuál es el papel que jugamos las comunidades migrantes en este país, que cada día lo construimos con nuestras propias manos. Nos levantamos por la mañana, cogemos el cercanía, vamos a la empresa, a la fábrica, vamos a cuidar a ancianos, vamos a cuidar a nietos, y lo hacemos con el objetivo y con la esperanza y con la sonrisa de saber que este país también es el nuestro y de que aportamos también a este país en su construcción. Y de que patria es eso, patria la construimos nosotros y nosotras independientemente de nuestro color de piel, independientemente de nuestro acento. Y por eso hoy es muy importante que conozcamos también nuestros derechos, los que ya tenemos y sobre todo los que tenemos que conseguir, porque en relación al derecho a voto, y ese es el debate que nos incumbe hoy aquí, en España a día de hoy sigue siendo un derecho restrictivo y se ve limitado por el propio Estado y por la propia legalidad, ¿no? Digamos. Porque como sabéis, en España a día de hoy, para que las comunidades migrantes podamos participar y podamos ejercer el derecho a voto, que tendría que ser universal, porque si vivimos y trabajamos aquí, pues evidentemente los problemas que afectan a mi vecino en el barrio, pues me afectan a mí también de la misma manera. Sin embargo, la ley dice que tiene que ser el Estado español y nuestros países de origen quienes determinen de alguna manera si nosotros somos ciudadanos o no. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente que la ciudadanía está sujeta a que el Estado español y un tercer Estado haya firmado o no un acuerdo bilateral, un acuerdo de reciprocidad, para que nosotros y nosotras podamos ejercer el derecho de poder votar y poder decidir sobre
sobre los asuntos que nos afectan. Estoy un poco resfriada. Dicho esto, pues yo creo que ha llegado el momento de saber y de reivindicar que esto tiene que cambiar, que hay que cambiar las leyes, que la sociedad ya ha cambiado, que la población migrante queremos poder votar, queremos poder presentarnos a las elecciones, queremos poder decidir sobre los problemas que nos afectan y las decisiones que nos afectan, y por eso estos encuentros tienen sentido porque la participación política tiene que ser un derecho. Nadie nos puede negar el derecho a poder participar, independientemente de a quién votemos. Tenemos que poder decidir sobre los asuntos que nos afectan. Hay un lema del 15M que decía que nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común. Hoy más que nunca hace falta reivindicar lo común y hace falta entender que hay que reivindicar también lo político, que hay que reivindicar nuestros derechos y hay que hacerlo en común, sabiendo que los problemas que nos afectan no nos afectan de manera individual, porque yo me llame Dina o porque haya nacido en otro sitio y por tanto me afectan aún más los problemas. Nos afectan a todos. Es verdad que el componente de raza sobre la clase y el género pues también afectan y se entrecruzan, como decía Angela Davis. Pero eso quiere decir que aún más nosotras y nosotros, la población migrante, tenemos que estar ahí, tenemos que pelearlo, tenemos que combatir contra ese racismo y combatir la precariedad que nos afecta, como decía, a todos por igual. Cuando te desahucian, no te preguntan, no te dicen si tienes un DNI o un NIE, no te preguntan cómo te llamas. Vienen y te desahucian. Y lo hacen porque existe un sistema que ha ido precarizando nuestra vida y una serie de políticas y de políticos que han vivido a costa de nosotros, que han precarizado nuestras vidas, que nos han robado el futuro, que nos han robado la dignidad, que nos han robado nuestra vida. Y es momento de juntarnos, de unirnos y de que las comunidades migrantes también podamos tomar la voz, alzar nuestra voz, unirnos y pelear por lo que es nuestro. Por eso es importante, compañeros y compañeras, que hablemos hoy de participación política, que hagamos política, porque si no la hacemos nosotros y nosotras, la hacen contra nosotros, que eso es precisamente lo que quiere, por ejemplo, esa ofensiva neoliberal, que ahora se viste el Trump, el Bolsonaro de turno, se visten como si no fuesen mayordomos del poder, cuando ellos son el poder, vienen de ahí, son banqueros, son la oligarquía, son las élites, y ahora se disfrazan de democracia y de una serie de discursos que son tramposos, que engañan a los ciudadanos, como están demostrando, ni siquiera son capaces de cumplir con su propio programa electoral y que tienen en mente dos objetivos, tienen dos adversarios, que somos las mujeres y la población migrante. ¿Les vamos a regalar la democracia? ¿Le vamos a regalar el estado de bienestar? ¿Le vamos a regalar el poder imaginar y el poder pelear por una vida digna? ¿Le vamos a regalar ese modelo de convivencia que tanto tiempo ha costado, que lo construimos desde nuestros barrios, desde abajo, con nuestros vecinos que creen en la solidaridad, que creen en la libertad, que creen en la fraternidad? ¿Le vamos a regalar eso a los Bolsonaro, a Vox, a Casado, a Rivera aquí en España? Yo creo que es momento de juntarnos, de pelear por nuestros derechos, de conquistar nuestros derechos y de que por una vez no nos vean a la población migrante como relleno en listas ni como folclore, sino que nos vean, que defendamos que somos sujetos políticos, sujetos protagónicos del cambio y que nosotras y nosotros vamos a pelear para conseguir que este país, que es el nuestro, sea un país más justo, sea un país más solidario, sea un país que no deja a nadie atrás, que sea un país donde podamos vivir nosotros y los que nos van a venir después, nuestros hijos y nuestras hijas, que son españoles, al igual que nosotros y nosotras, y podamos vivir en paz y podamos vivir con la esperanza de un futuro mejor, con la esperanza de un futuro digno. Nada más por mi parte. Yo creo que debemos dejar atrás discursos negacionistas y catastrofistas que vinculan a la migración como si fuese un problema. Yo creo que no podemos regalarle el discurso en estos momentos a una derecha que quiere utilizar la migración como arma arrojadiza porque no tienen un proyecto de país inclusivo, porque no quieren hablar de precariedad, no quieren hablar de desigualdad, que son los problemas fundamentales que nos afectan a todos. Por eso es importante reivindicar una sociedad en la que quepa todo el mundo, en la que todo el mundo nos podamos sentir a gusto y en la que todo el mundo tenga el derecho a vivir dignamente y en la que todo el mundo pueda participar políticamente. Vote a quien quiera votar,
pero tener el derecho garantizado de poder decidir sobre los problemas, sobre nuestro futuro y sobre nuestra vida. Así que, compañeros y compañeras, simplemente deciros, vosotros y vosotras que sois de la Comunidad de Ecuador, tenéis hasta el 15 de enero para poder registraros en el ayuntamiento del municipio donde residáis. Ejerced el derecho a poder participar independientemente de a quién queráis votar, pero que no nos roben la palabra, que no nos roben el derecho a poder decidir sobre los problemas que nos afecten, porque el cambio indudablemente lo vamos a traer nosotras y nosotros, participando libremente y decidiendo sobre qué futuro queremos para nuestros hijos y para nuestros mayores y para nosotros mismos. Así que la esperanza siempre vence al miedo, hagámoslo con ilusión, con la sonrisa y con la ilusión de saber que nosotras, la población migrante, somos sujetos políticos que vamos también a seguir transformando este país y a seguir peleando para que España sea un poquito más justa, un poquito más democrática, entre todos y entre todas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor inmenso estar aquí en medio de dos mujeres tan importantes para la historia política de este país. Y yo quería aprovechar este momento para contar una historia real de nuestro continente que representa el ejemplo de la participación política de la migración. Yo nací en Ecuador, soy hijo de padre ecuatoriano y madre brasilera, y a mis 11 años salí del Ecuador y fui a vivir a Brasil. Toda mi familia brasilera es española, toda, completa. Yo soy García, Flores, Hernández, Chamorro, todos, no hay por dónde. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos son españoles y emigraron a Brasil a finales, bueno, en esa ola de inmigración entre 1890 hasta 1940 que hubo en Brasil, que en realidad fue una ola de inmigración de españoles hacia América Latina. No sé si ustedes saben, emigraron a América Latina casi 4 millones de españoles en más o menos 10 a 15 años, huyendo básicamente de la miseria con que ellos vivían aquí, vivían como esclavos aquí en España. Entonces América Latina necesitaba, algunos países decidieron, y más tardíamente entró Argentina, Uruguay y Venezuela, fueron los principales países que recibieron migración española. Solo en Cuba, ¿no? Cuba y Venezuela, imagínense. Cuba en esa época recibió casi 2 millones de migrantes. Cuba, Argentina, Brasil también, mucha gente emigró para allá. Y mi familia, México también un poquito después, creo que a raíz de la Guerra Civil Española, pero esta migración, esta fue generada por problemas económicos. Y Brasil, ningún país de América Latina hizo eso, necesitaba, imagínense qué terrible, ¿no? Como se acaba la esclavitud en Brasil casi en 1900, fue el segundo país, el penúltimo país del mundo a acabar con la esclavitud formalmente, entonces necesitaba sustituir la mano de obra esclava por una otra mano de obra que funcionara como esclavo. Entonces pagaba el pasaje en barco de los españoles a Brasil para vivir como los esclavos blancos. Fue tan terrible, era tan terrible la situación de los españoles que en 1910 el embajador, el encargado, ¿no?, de las relaciones diplomáticas de Brasil y España en Brasil, pidió al gobierno español que suspendiera la autorización para que los españoles fueran a Brasil por las pésimas condiciones de vida que tenían. O sea, iban a vivir por un plato de comida, con sus hijos, con todo eso. Imagínense, en Brasil llegaron casi 700.000 españoles. Y este año, y yo no, acabé descubriendo eso por coincidencia, yo nací el 18 de agosto, el 18 de agosto de este año cumplió 110 años de la llegada de mi familia. Yo no sabía, ellos llegaron justamente a Brasil en un barco, el Alpes, se llamaba un barco francés, huyendo también dentro del, algunos después llegaron huyendo de la Primera Guerra Mundial, llegan a Brasil a vivir en esas condiciones. La mayoría fue al interior de São Paulo a trabajar en las haciendas de café, en las condiciones deplorables. Pero cuando llegan los españoles a Brasil, y principalmente al estado de São Paulo, ya Brasil entraba en un proceso un poco más tardío de industrialización. Brasil fue una gran potencia mundial al comienzo del siglo XX en términos de producción de telas, ¿no?, de tejidos. Brasil se industrializa muy potentemente.
Y los españoles, algunos de ellos llegaron y comenzaron a trabajar no solo en el campo, pero también como operarios de la industria textil, metalmecánica brasilera muy avanzada para la época, entre ellos mis abuelos. Y se inicia un proceso muy importante de participación política de los sindicatos. O sea, ¿quién lleva el sindicalismo? Y las izquierdas en Brasil básicamente nacen de la inmigración de los españoles hacia Brasil. Junto con los italianos, ahí viene el Partido Comunista, los socialistas, viene el anarquismo, llega a Brasil permitiendo que los obreros tuvieran una capacidad de diálogo y de lucha, más que de diálogo, de lucha, porque muchos de ellos fueron asesinados hasta 1930 prácticamente, eran perseguidos políticos, porque en esa época en Brasil, como en prácticamente toda América Latina, no existían fines de semana, la gente trabajaba 18 horas al día, de domingo a domingo, por años, trabajo infantil, niños de 7 años, migrantes españoles. Mi bisabuela falleció, vivió 80 años en Brasil, ella murió con 93, ella llegó con 13, ella nunca habló portugués, como forma de resistencia y de reivindicación de su identidad española. Ella nunca habló portugués, vivió 80 años en Brasil, tuvo 6 hijos, no sé cuántos nietos, bisnietos, tataranietos, pero ella nunca habló el portugués. Y ella llegó a trabajar en una fábrica de telas en São Paulo. Y mis abuelos también se conocieron trabajando. Mi abuela con 12 años de edad trabajaba 18 horas al día de domingo a domingo en una fábrica, en un gran centro industrial. Entonces, los españoles en Brasil, junto con la comunidad italiana, que era muy fuerte en Brasil, se juntan a organizar los sindicatos y a iniciar una lucha por la defensa y los derechos de los trabajadores. Se inician las grandes huelgas en Brasil, comienza la lucha obrera, hasta que se logran cosas que hasta ahora son trascendentales en la historia de Brasil. En los años 50, se consigue lo que en Brasil se llama la consolidación de las leyes del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que por primera vez los obreros, los operarios tenían derechos a los fines de semana, jornadas de trabajo de apenas 8 horas, vacaciones, que no existía vacaciones. Imagínense, de 1890 hasta 1850 más o menos en Brasil, un gran sector industrial, estamos hablando de millones de personas trabajando, no tenían vacaciones. O sea, hay una historia fantástica de una tía mía, que su mamá, que era mi tía abuela, una tía hermana de mi bisabuela, ella tuvo que trabajar hasta dar a luz dentro de la fábrica, porque si ella faltaba el trabajo, ella perdía el trabajo. Entonces ella dio a luz en la fábrica para considerar que estaba trabajando. Al día siguiente de parir fue a trabajar, porque no había vacaciones. Y no es que podías llevar al bebé, pero ya con 7, 8 años por lo menos lo llevabas porque iba a trabajar también. Esas eran las condiciones. Inclusive la migración ecuatoriana, ¿no? Llegaron millones, ¿no?, nuestros hermanos migrantes a partir del asalto que hubo en el Ecuador, ¿no?, de los banqueros, que son todos los que están volviendo con este delincuente de Lenín Moreno. Se robaron el país y forzó casi la salida del 20% de la población ecuatoriana al mundo, ¿no? Entonces muchos llegaron aquí en condiciones terribles, pero mucho mejores de las que los españoles llegaron a América Latina. Mucho mejores, porque eran esclavos literalmente. No tenían derecho, les retenían los papeles. No podía salir de la hacienda, o sea, no había condiciones. Entonces, a partir de esa organización, inclusive, se estatiza el petróleo. Fueron los obreros, liderados por los españoles y los italianos, que lucharon y lograron estatizar el petróleo y todos los recursos naturales de Brasil. Porque en esa época, los norteamericanos ya tenían sus empresas extrayendo y quedándose con toda esa riqueza. Entonces, era la gran campaña, el petróleo es nuestro, en portugués es o petróleo nosso. Y dentro de esa, ahí mi abuelo fue un importante sindicalista español, también fue miembro del Partido Comunista, del Buró del Partido Comunista Brasilero, del Comité Central, y se inicia toda una lucha, y hoy en día los españoles son, básicamente, inclusive se calcula que en Brasil deben existir 6 millones de descendientes de españoles,
o sea, descendientes no muy distantes, o sea, que los abuelos son españoles, o sea, no es tan lejos eso, son 6 millones, gran parte de ellos ya no se consideran ni siquiera, o sea, usted eres descendiente español, o sea, no, soy brasilero, mi mamá nació en Brasil, como español. O sea, ya se absorbieron, pero la lucha de esas generaciones se transformó en las conquistas, las grandes conquistas sociales que hasta ahora, prácticamente de 1940-50, solo el presidente Lula, a partir de la lucha sindical, también que nació anteriormente a partir de ese liderazgo de los migrantes europeos que llegaron a Brasil, conquistan ciertos derechos y deberes, ciertos derechos y conquistas sociales que no existían más en Brasil. Pero nada fue tan revolucionario para la lucha obrera y para los trabajadores brasileños como esas conquistas logradas por los migrantes españoles cuando llegaron en Brasil. Lo mismo sucede en Argentina, ¿no? Bueno, ahí nace el peronismo, la lucha obrera argentina que es tan importante hasta los días de hoy. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que los migrantes decidieron participar. No había partidos, ellos fundaron los partidos. No había sindicatos, ellos fundaron los sindicatos. Hicieron las huelgas. Hay una huelga muy conocida en el año 53 que se llama la huelga de los 500.000, que paralizó Brasil durante una semana y fue ahí que se logra que se dé el 13º sueldo a los trabajadores en la época de Navidad. Y ahí es que se comienza a consolidar eso, lo que Getúlio Vargas, que fue un presidente brasilero, consiguió aprobar en el Congreso, que fue la consolidación de las leyes del trabajo. Pero fue luchando, fue yendo a la calle, o sea, tuvieron también su 15M, tuvieron también su 15M hace casi un siglo, pero esa era la lucha. Pero fue una decisión de supervivencia, era una decisión de creer realmente que como sujetos sociales de transformación que también aportaban al país, también aportaban a sus familias, era indispensable participar políticamente de todos esos espacios, en la lucha obrera, en la partidaria, y ahí se lanzaron, y ahí nacen, bueno, prácticamente el Estado de São Paulo, las izquierdas nacieron a partir de los españoles en Brasil. Entonces, ahora que estamos, y ahí yo soy un ecuatoriano brasilero, un latinoamericano, yo diría antes de cualquier cosa, y hincha del Corinthians de Brasil, antes de cualquier cosa, que fue fundada por los españoles. También fue fundada por el sindicato de los trabajadores de las ferrovías en São Paulo. O sea, el Palmeiras, contando del fútbol un poco, tan importante para la cultura, bueno, nuestra, ¿no? Latinoamericana, iberoamericana, que dirá de Brasil. Los principales equipos de São Paulo, los más populares, fueron fundados por italianos y españoles. El Palmeiras, el Corinthians, el equipo São Paulo no, ese ya era más de la élite paulistana de los empresarios, pero la mayoría de los equipos fue fundada por los obreros, los primeros jugadores eran obreros españoles. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Ahorita hay un momento importantísimo aquí que vive Europa, no solo España. Hay una arremetida por parte de los grandes sectores ultraconservadores, xenófobos, que nos odian, porque somos migrantes. O sea, yo no soy migrante, no he tenido el honor de compartir con ustedes la migración, la lucha, todo esto, pero yo he sido migrante dentro de América Latina. Yo llegué a Brasil sin hablar el portugués, pasé todos los traumas posibles y el desprecio, ¿no? sobre lo que éramos los hispanos parlantes, porque obviamente en Brasil también se miraba con mucha superioridad, ¿no? A los que venían de Bolivia, de Ecuador, Colombia, de Paraguay o de Argentina inclusive. Entonces, ahora es el momento de emprender un proceso de participación política real y concreta. No basta estar en el Facebook o en el Twitter o de alguna manera creer que en mi día a día yo estoy construyendo no solo un país, ¿no? Como es un continente, como es España, como es Europa, pero sí de participar, de tener voz activa, de ser un candidato a un cargo electivo aquí, a poder votar, a poder participar de asambleas que toman decisiones de partidos tan importantes. Bueno, en el caso de Podemos es un referente no solo para España, no solo para Europa, pero para el mundo entero. Esa nueva izquierda que tiene un aire ciudadano, trae nuevos códigos, que ha desequilibrado esa balanza, ¿no? Absolutamente Europa estaba muy tranquila hasta que surge Podemos y se ve como la gente, la ciudadanía,
a través de ocupando las calles y luchando por autorrepresentarse, llegó a los centros de poder, ¿no? Pero ¿por qué los migrantes no? Si somos tantos, ¿no? Que aquí, ¿cuántos tenemos aquí migrantes totales? Que se creen 1 millón. Debe estar por ahí, ¿no? Solo de ecuatorianos, ¿no? Que dirá España total la migración. Bueno, como toda Europa, ¿no? Como toda Europa. Entonces, ¿por qué no somos proporcionalmente, no estamos representados nosotros mismos proporcionalmente dentro de esos partidos, dentro de las organizaciones civiles, las organizaciones obreras? ¿Por qué entonces tienen que hablar por nosotros? Nadie le paga los impuestos a ustedes, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Entonces, es el momento de la participación, no solo por una necesidad de autorrepresentación, pero también de enfrentamiento político, porque lo que se viene es muy grave. Eso se ve, ya está aquí, ¿no? No es que no se decía, salía en los medios, no. Entonces ya han ganado mucho espacio y han tenido mucha capacidad de ganar también ese discurso, esa disputa simbólica, ¿no? Ganar ese discurso de que inclusive muchos de los problemas de Europa o de España son causados por nosotros. Cuando en realidad Europa pasa por una grave crisis, y de aquí a 20, 30 años será terrible aquí para Europa, que es el hecho de que los españoles, los europeos, no tienen más hijos, ¿no? Eso causa un desequilibrio absoluto en la economía del país y la proyección, el tema de las jubilaciones. O sea, antes había 2 personas trabajando para cada una jubilada, hoy son, no sé, 5 jubilados para cada una trabajando. Y eso va a llegar a eso, y eso va a empeorar. Y los migrantes han sido los que oxigenaron la economía del país, permitiendo inclusive, bueno, Alemania tiene un plan de recibir migrantes, pese a todo el tema del fortalecimiento de la ultraderecha alemana, pero ellos tienen un plan, claro, por temas económicos, porque en Alemania no tienen más hijos. Es más, hoy la gente de 40 años viven con los papás aún, pues, ¿no? Esa es una realidad. ¿Y quién ha ayudado a calentar la economía y a generar mano de obra? Los migrantes, no solo los latinos, ¿no? Pero también, bueno, hay del este europeo y todo lo demás. Entonces, si somos tan importantes, si vivimos, si somos tantos, si ya prácticamente yo encuentro hermanos migrantes que tienen sus hijos que nacieron aquí, que nunca han ido al Ecuador, que nunca han ido a América Latina, si mis hermanos migrantes que viven a 20 años, hablan como españoles, pagan sus impuestos aquí, tienen sus casas, han sufrido por todo, pero se han conquistado empresarios ecuatorianos extremadamente bien sucedidos aquí, que ya comenzaron a abrir empresas inclusive en América Latina, en Ecuador y todo. ¿Por qué no tienen su autorrepresentación aquí también? Entonces, si no participamos, la gente se nos va a venir encima, inclusive hasta los temas de atentados y seguridad, que dirá la comunidad musulmana, ¿no? Que le echan la culpa como que si todos fueran, cuando en realidad eso también es hecho por el Occidente, pero eso no, esas invenciones ahí no han venido del Medio Oriente, ¿no? Entonces, sabemos qué hay por detrás de todo eso y bueno, todo el tema de la guerra, de las innúmeras guerras que han habido en el Medio Oriente. Entonces, ¿a qué voy? Es importante que cada uno de ustedes entienda de que debe participar de verdad. O sea, no es solo quedar en las redes sociales, no es solo que es un espacio importantísimo de ser ocupado, pero de que existen los mecanismos y los derechos, de cierta manera, hasta ahora, bueno, en el caso español, hasta ahora ha permitido que los migrantes ecuatorianos, por ejemplo, que vivan a más de 5 años, puedan empadronarse, puedan inscribirse en el Consejo Nacional Electoral Español para poder votar para los ayuntamientos y las elecciones autonómicas. Entonces, nosotros debemos participar de ese proceso, porque también es ocupando la territorialidad, ocupando nuestros barrios, ocupando los ayuntamientos, es que podemos crear una forma de organización y de participación política que ayude a que nos representen también, porque ya están integrados a la sociedad. Entonces, también tienen que ser integrados en esos espacios de disputa política, porque tenemos voz y debemos ejercerla. Entonces, nosotros, los migrantes, somos una forma de identidad que a su vez también ya está absorbida dentro de nuestra sociedad, ¿no? O sea, ya son más de 100 años, por ejemplo, de migración española hacia América Latina,
y muchos de ellos ya no se consideran, o sea, sí, mi bisabuelo, mi tatarabuelo era español, pero ahorita yo me considero brasileño. Entonces ya va a haber, nuestras próximas generaciones, la gente también se va a sentir y va a decir, no, yo soy española, yo no soy... O sea, mi mamá, mi abuelo vino una vez, inmigrante, todo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta identidad sobreviva, no solo como una entidad cultural, pero sí como un sujeto histórico que tenga voz, que tenga derechos y que luche por aquello que tiene que luchar, ¿no? O sea, no podemos dejar que las personas hablen por nosotros. Y es importante aprovechar estos espacios, como es el caso de Podemos, que en este momento está... siempre ha sido, ¿no? La voz es una voz multitudinaria de un montón de esas ciudadanías que existen en España y bueno, ya diría que en toda Europa, para que exista una plataforma real y concreta de participación de todas y de todos los migrantes, ¿no? Es imprescindible. Y ahí es organizarse, es ver los espacios y multiplicar esto, ¿no? Saber que la comunidad puede y debería tener un peso que en este momento no lo tiene. O sea, lo tiene como volumen, pero de participación, no. Entonces, vale la pena, es indispensable por una cuestión de supervivencia, pero también de asumir y hacer ejercer sus derechos como siempre, si nos obligan, tenemos derechos, ¿no? Nos obligan todo, como un ciudadano español, pero también tenemos derechos. ¿Y por qué no estamos ejerciéndolos? O sea, es una decisión casi que inconsciente, ¿no? No, ahorita tenemos la obligación de participar y de disputar esos espacios políticos, ¿no? Entonces, básicamente eso. Gracias a todas y a todos. Un honor estar aquí con ustedes, de verdad. Y abrir a...